Noches. Buenas noches. Para el día de hoy vamos a dar continuidad con nuestra clase de semiología de abdomen o de ese abdomen agudo, donde como ya habíamos mencionado, estamos describiendo esas cuatro patologías donde nuestro rayo X de abdomen va a ser pieza fundamental en cuanto al diagnóstico y el desencadenar de nuestro accionar en el área de la práctica clínica, ¿no? Es por ello que quedamos básicamente en el hilio biliar que estábamos describiendo, que esa era esa patología infrecuente, y nos habíamos quedado en esos signos radiográficos que se presentan, donde en esta imagen, acá con el puntero láser, trato de hacer mención trato de señalar esa triada de Rigler presente en la iliobilia, pues en el hilo biliar, ¿verdad? Que donde vamos a tener presencia de aire a nivel de las vías biliares, conocido como la aerobilia, señalado en la flecha blanca, donde podemos ver aquí esa imagen radio lúcida que se evidencia por debajo de la densidad del reborde hepático correspondiente a las vías biliares, o por lo menos anatómicamente ubicado donde ésta debería estar, y donde claramente se puede evidenciar que está ocupado por aire, esas vías, ¿no? Además de la presencia o evidenciarse signos radiológicos de obstrucción intestinal, como es el collar de perlas, donde vemos el atrapamiento de aire de forma a nivel de las válvulas conniventes de este intestino delgado, donde es conocido como ese signo del collar de perlas. Y además vemos imagen radiolúcida, donde, bueno, similar a la densidad del hueso, que correspondería a esa litiasis ectópica, que nos describe la literatura para, en presencia de estas triadas o estos tres signos, podemos diagnosticar la triada de Rigler, que es característico de esta patología, ¿no? En nuestra imagen número B, que es la que tenemos aquí a nuestra derecha, vemos cómo hay presencia de ambos, de dos de los signos, donde está la presencia de la acumulación de aire a nivel de las vías biliares, o la aerobilia, en la presencia del lito de manera ectópica, donde en este caso también podemos ver lo que se evidencia a nivel de la cadera o pelvis izquierda, que es representada por nuestros puntos o el círculo de puntos interrumpidos, y bueno, corresponde a esas imágenes de litiasis ectópica. Continuando con la segunda patología, que vamos a describir en nuestro abdomen agudo, con su correspondiente y con sus signos radiológicos correspondientes, tenemos esa perforación de vísceras huecas. Tenemos que recordar que son patologías médicas que, ante la sospecha de la misma, una proyección o una rayos X de abdomen, tanto en decúbito lateral izquierdo con rayos horizontales como en bipedestación, nos puede dar una imagen lo suficientemente buena como para poder diagnosticar la presencia de la misma. Tenemos que recordar que en nuestra primera clase de este módulo, que se van a elegir estas proyecciones en particular, es básicamente por la física o de la misma patología. Al ser una patología que principalmente está bajo la presencia de aire a nivel de la cavidad abdominal, las proyecciones en bipedestación o en decúbito lateral izquierdo con rayos horizontales no va a buscar más que el depósito de ese aire en las zonas superiores o en las zonas, digamos, más altas de nuestro abdomen, para poder hacer más fácil la identificación de este aire libre a nivel de la cavidad abdominal. ¿Cuáles son esos signos radiológicos que vamos a buscar? Bueno, el signo de doble pared, que vamos
que ya habíamos descrito en la clase anterior, la interposición de aire libre a nivel intraperitoneal en el borde lateral hepático de esta pared abdominal y el signo de la cúpula. Aquí podemos ver el signo de Rigler o el signo de la doble pared, que es básicamente cuando evidenciamos, como señalamos a nivel de la flecha, el aire que se encuentra libre a nivel de la cavidad peritoneal y hay aire que se encuentra dentro de nuestra luz del asa intestinal. Esto nos va a dar una imagen característica donde si hubiera una doble pared intestinal y un realce de la misma. Esto es conocido como el signo de doble pared o el signo de Rigler, que es básicamente lo que podemos también evidenciar a nuestra derecha en una tomografía de abdomen, donde hay presencia de ese aire a nivel de la cavidad abdominal, es decir, aire libre en la misma, y también hay presencia de aire a nivel de la luz de la asa intestinal y hace lo que vendría siendo el signo, ¿no? En una proyección de cúbito lateral izquierdo con rayos horizontales, podemos ver que el gas va a posicionarse en el área superior, en este caso lo más cercano al reborde o la cúpula hepática, o el ángulo cócleo diafragmático que corresponde al ángulo hepático o la parte derecha de nuestro abdomen, y esa se evidencia que el aire alojado en la misma va a dar una imagen característica de colección de gas intraperitoneal, que es lo que digamos, señala en nuestra imagen número A, la flecha blanca, que podemos ver que a diferencia de la radiolucidez que está presente a nivel del abdomen, hay una radioopacidad importante que presenta la misma. Y bueno, que es característica de este aire en el libre de la cavidad abdominal. Al igual que también vemos en nuestra imagen número B, la presencia en este caso de ese aire libre que está en menor cantidad este, y que se encuentra, digamos, fraccionado debido a la presión que ejercen estas asas intestinales sobre la cavidad abdominal. Y el signo de la cúpula, que básicamente aquí en nuestra imagen número A, que presenta en el neumoperitoneo, podemos ver básicamente la interposición de este aire que nos permite diferenciar el músculo diafragmático de reborde hepático superior y la acumulación de ese aire entre uno y otro que nos va a permitir diferenciarlo, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes en el caso de los pacientes en edades avanzadas, donde ellos presentan trastornos en la motilidad gastrointestinal. Existe una dilatación de estas asas intestinales, sobre todo del marco colónico, que ellas se alojan o pueden ubicarse también en la zona superior, sobre todo en el reborde hepático, e interponerse como una imagen de neumoperitoneo. Sin embargo, aquí podemos evidenciar las austras presentes en este intestino grueso y vemos que no hay un reborde hepático evidenciable, tampoco vemos la cúpula diafragmática que se pueda separar por este aire, y básicamente es el conocido como el síndrome de Chilaiditi, que es la interposición de ese colon en esa zona y que, bueno, simula radiológicamente hablando el neumoperitoneo. Pero acá, en nuestra imagen número A, podemos ver claramente cómo está el signo radiológico de la cúpula, tanto en la zona derecha como en la parte izquierda, diferenciando así también de buena manera la cámara gástrica con la presencia de su aire a nivel
abdominal del estómago y cómo se diferencia el músculo diafragmático en su parte superior y hay presencia de colección de aire, ¿no? Es lo mismo que esa tonalidad oscura que vemos en el medio de ambos, ¿no? O esa densidad similar al aire. ¿Qué otros signos o qué otros hallazgos vamos a buscar a nivel del neumoperitoneo? Tenemos que lo más característico es el acúmulo de aire anormal, pero también vamos a buscar esa radiolucencia a nivel de la silueta hepática debido a la interposición de gas prehepático, la visualización del ligamento falciforme, como una línea radiodensa, además de también el signo de balón de rugby en el caso del neumoperitoneo masivo o el signo del triángulo de baja densidad. Acá, en el hemoperitoneo, podemos ver en nuestra imagen a nuestra izquierda, en un paciente, en este caso, que no se encuentra a nivel de en bipedestación, sino que está en un decúbito supino, en una proyección anteroposterior, podemos ver que hay una, digamos, radiolucidez característica señalada a nivel de la flecha, que nos realza a nivel del ligamento falciforme, ¿verdad? Que esto es característico o por lo menos sucede en estos procesos, ¿no? Además también que a nivel de la silueta hepática podemos ver que hay una radiolucencia, es decir, se pierde como tal esa anatomía que fácilmente nos permite diferenciar la densidad del nivel del hepático se pierde por la acumulación de este aire. Como podemos recordar, por física básica, el aire va a estar alojado en la parte superior, entonces va a funcionar como una especie de barrera entre la pared abdominal, es decir, el tejido adiposo, la cavidad, en la parte muscular, y la presencia de la parte hepática que está por debajo de este aire. Y genera esta imagen de silueta hepática, de radiolucencia de la silueta hepática, es decir, como si el hígado no estuviera ocupando este lugar. Aquí a nivel del asterisco podemos ver la acumulación de aire a nivel de la vesícula biliar que hace un realce en la misma, como podemos ver en la imagen posterior, que está amplificada en esta imagen a nivel circunferencial. Vemos que el asterisco pertenece a la vesícula biliar, mientras que la flecha trata de señalar ese acúmulo de aire a nivel de hipocondrio derecho por debajo del reborde hepático que podemos ver en la parte, en la imagen al fondo, ¿verdad? Este acúmulo de aire que se hace a nivel de, bueno, alrededor de la vesícula biliar que nos permite también diagnosticar rápidamente el neumoperitoneo. A nivel de la tomografía, en el caso de la perforación intestinal, podemos ver el asterisco que representa la vesícula biliar y también el aire que circunda a nivel de la vesícula biliar, que está libre a nivel de la cavidad abdominal. Continuando con las patologías que describiremos a nivel de esta clase, podemos ver que la siguiente identidad clínica corresponde al cólico nefrítico. Frecuentemente, en la práctica clínica, aunque está descrito a nivel de la literatura, no es de uso muy común el rayo X de abdomen cuando hay presencia de clínica altamente sugestiva de esta patología. Sin embargo, esta presenta unas ventajas bastante inconsiderables como su bajo coste, la amplia accesibilidad y la disponibilidad de las pruebas, y que bueno, nos ofrece básicamente, digamos, facilidades para diagnosticar entidades como la litiasis coraliforme, que más adelante vamos a describir en los signos radiológicos que vamos a ver a continuación, pero obviamente tiene sus limitaciones, como la dificultad para visualizar
La litiasis que se encuentra en tercio ureteral medio, la detención de litiasis de pequeño tamaño, es decir, menor a 2 milímetros, y la presencia de cálculos que no son radiolúcidos, es decir, que no, como tal, no tienen una densidad similar al hueso. Esto nos va a dar una limitación que pues disminuye esa sensibilidad diagnóstica. Entonces, acá traemos una comparativa entre una tomografía de abdomen, que es la imagen que vemos en el centro, un rayo X de simple de abdomen, que está a la izquierda, y a la derecha vemos una imagen de ecografía abdominal, donde básicamente las tres corresponden a la misma patología, una litiasis coraliforme presente a nivel renal izquierdo, que bueno, tiene signos radiológicos bastante importantes, es decir, vemos una radiolucidez presente a nivel de la silueta del renal izquierda. Es decir, podemos compararla con el lado derecho, donde también está la silueta fácilmente evidenciable de la densidad similar al tejido de los órganos internos a nivel abdominal. Fácilmente podemos diferenciar ese reborde que tiene en nuestro tanto polo inferior como polo superior de nuestro riñón derecho. En el riñón izquierdo vemos el polo inferior, el polo superior por la asa intestinal, que no es tan bien diferenciable, que está interpuesta en la misma, pero si vemos en su interior una imagen radiolúcida bastante importante, que tiene un aspecto de coral, y que bueno, que está señalada con la flecha blanca, donde fácilmente podemos diagnosticar o podemos evidenciar esta litiasis coraliforme. A su vez, vemos en la tomografía cómo se encuentra el parénquima renal de forma bilateral, pero hay una imagen perdón, densa, hiperdensa, o sea, en este caso, que corresponde a la imagen litiásica en su interior, como podemos ver a nivel renal izquierdo, que es el que está marcado con el asterisco y señalado también a su vez con la flecha. Y a nivel de a nivel, perdón, de ecografía, podemos ver esa imagen que se encuentra bien diferenciada del parénquima de renal, y en este caso podemos suponer que también es izquierdo, que bueno, nos da esa imagen también de litiásica en su interior, correspondiente a una litiasis coraliforme, ¿no? Acá podemos evidenciar también en los cólicos nefríticos, otro de los signos que buscamos es básicamente esa imagen de litiásica, ¿verdad? En pacientes que estén cerca a nivel del o por el trayecto donde supondría que pasarían nuestros uréteres antes de llegar eh, a la vejiga. Y bueno, que se encuentra a nivel en este caso, como vemos a nivel de la tomografía y como nos describen en el pie de página, bueno, se encuentra con un catéter, tras la colocación de un catéter doble J debido a la dilatación que presenta el mismo. Y bueno, debido a su persistencia de la clínica que está presentando el paciente, ¿no? Aquí vemos que, bueno, la localización del lito está en el tercio medio derecho, correspondiente en un paciente que, bueno, presenta clínica crónica de cólico nefrítico. Continuando o para culminar con la semiología de este abdomen agudo, tenemos que nuestra última patología va a ser la ingesta de cuerpos extraños, aunque es un incidente poco común en pacientes adultos. Es más frecuente en los pacientes pediátricos o en su defecto en pacientes que tengan déficit intelectual en edades adultas, cuando hay sospecha de la misma. Es decir, cuando un paciente
referido, ya sea por un familiar o por el mismo, por la ingesta de, ya sea de manera voluntaria o accidental de algún tipo de objeto, de cualquier forma, tamaño, ya sea afilado, con eh, cortante, penetrante o en su defecto, como el caso de las monedas que son metálicas. Vamos a utilizar básicamente nuestros rayos X de este abdomen para ciertas indicaciones diferentes. Es decir, una va a ser la confirmación de que exista realmente un cuerpo extraño a nivel de nuestro tracto gastrointestinal. Dos, dónde está ubicado dicho objeto y si está presentando o está ocasionando, en este caso, algún tipo de complicación en el mismo. Y también nos va a servir el rayo X de abdomen como básicamente un método de seguimiento de esta patología para ver la progresión del objeto a través del tránsito gastrointestinal desde su inicio hasta el final. Y básicamente, si en el caso de la localización del objeto está provocando algún tipo de complicación y su extracción sea obligatoria de manera exógena, ya sea a través de endoscopia o en su defecto de la parotomía o la paroscopia, ¿no? Es por ello que acá traemos a colación en nuestro rayo X de abdomen en este caso, dos imágenes diferentes. Uno de un objeto que se encuentra ya ubicado a nivel del colon, de una densidad muy similar a la metálica, radiolúcida, bastante importante, ¿verdad? Donde podemos evidenciar claramente tanto los rebordes y diferenciarlos de cualquier tipo de estructura dentro del nivel abdominal. A su vez, vemos a nuestra derecha una imagen cercano a la cámara gástrica, con una imagen bien delimitada, característico, por lo menos podemos describir en su defecto, como una batería utilizada en cualquier tipo de electrodoméstico. A su vez, en este paciente podemos ver también distintas imágenes que también tienen densidades parecidas a la parte metálica, muy probablemente en contexto de algún proceso quirúrgico que haya presentado nuestro paciente recientemente, probablemente con algún tipo de ligadura o utilización de grapas a nivel abdominal, que básicamente se encuentra a nivel de la línea media y podemos ver cómo de parte de inferior a superior o de cefalocaudal, podemos ver cómo discurre la línea media a nivel abdominal. A su vez, aquí vemos básicamente, en el caso de paciente que le traigo a colación, o estas imágenes son extraídas de pacientes que se encuentran en el área psiquiátrica, que ya sea por sus distintas patologías, ya sean depresivas o maníacas, presentan ingestas de objetos extraños por distintas causas, ya sea o la autólisis o en su defecto por brotes que puedan presentar estos pacientes. Acá podemos ver básicamente una de las tanto ventajas como usos que tiene el rayo X de abdomen, donde en el mismo paciente en distintos momentos, es decir, transcurridos algunos días, hasta semanas, podemos ver el tránsito de este objeto radiolúcido, de densidad similar a la metálica, bien, de bordes bien circunscritos, redondeados, que podemos presumir que sea correspondiente a algún objeto tipo moneda, como ha presentado su tránsito a nivel gastrointestinal y en este caso ya se encuentra alojado a nivel del colon, en la zona inferior del abdomen y bueno, que esté pronto a la salida. Dentro de la leyenda donde fue extraída
imagen, se describe que bueno, el siguiente control radiológico no fue necesario ya que se evidenció la salida o la expulsión del objeto metálico de la moneda que correspondía a un euro, la moneda de un euro, este, bueno, la salida a través de las heces fecales por parte del paciente. Acá podemos ver también el tránsito intestinal, en este caso, de distintos objetos, como podemos ver que están agrupados, que tienen densidades iguales, o sea, radiolucidez, densidad similar a la metálica, por su disposición de una punta, digamos, de un extremo más, digamos, de mayor volumen y otro extremo con una punta un poco más cónica o fina, podemos inferir que estamos en presencia de una agrupación de objetos metálicos que podrían ser fácilmente clavos o presencia de los mismos y su tránsito a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Como vemos que aquí está cercano a nivel de la cámara gástrica, su paso del mismo. Acá vemos como ya está a nivel del intestino delgado y aquí ya es cuando está, o suponiendo, a nivel del colon. Y su, bueno, su salida en este caso, por el tipo de material y por la forma de la misma, puede presentar complicaciones bastante importantes, como es la perforación de la víscera hueca, la presencia del neumoperitoneo, o en su defecto, la perforación de la misma, ¿no? Y todo lo que conlleva a esa patología. Sin embargo, en este paciente no se evidenció o no se presentó dicha complicación. Acá vemos también, o debemos recordar, que nuestro tránsito gastrointestinal, que es comprendido desde básicamente a nivel bucal y a nivel esofágico, es decir, también el esófago, que forma parte de esta vía gastrointestinal. Y en el caso de los objetos extraños, también pueden estar alojados o, digamos, obstruidos o presentes a nivel de este músculo, a nivel esofágico. Y como podemos evidenciar claramente en este rayo X de tórax, ¿verdad? Como una presencia de una imagen radiolúcida, con densidades similares a la metálica, bien diferenciada de la estructura, con una polo superior bas- eh, bastante importante, que podemos presumir que es presente o que haga presencia a un anillo, ¿no? Y que bueno, que se encuentra alojado a nivel esofágico, que bueno, se haría un control posterior a las horas a ver si no hay un descenso del mismo o si es necesario el retiro por parte endoscópica de, de ese objeto extraño presente o alojado a nivel de la parte esofágica. Es muy importante en la práctica clínica recordar que este tipo de objetos que están alojados ya a nivel gastrointestinal, tratar de no provocar, en el caso de con algún tipo de objeto o algo, tratar de su salida y no por un personal capacitado, ya que esto puede conllevar a algún tipo de laceración, daño a nivel de las estructuras, ya sea de nivel esofágico, que nos complique en el caso de nuestro paciente. En el caso de la imagen a nivel derecho, podemos ver que en este caso no es una densidad similar, si se ve una radiolucidez cercano a nivel de la cámara gástrica, probablemente a nivel de intestino delgado, probablemente a nivel del duodeno, eh, que no es similar a a la densidad metálica. Sin embargo, se puede diferenciar del resto de las estructuras a nivel abdominales por su forma y disposición. Muy probablemente que estemos en contexto de una ingesta de objetos extraños, tipo algún tipo de piedra, ¿no? Como les dije o como les comenté, en este caso es un paciente psiquiátrico que posterior a la discusión en su área, en su domicilio, o como quien dice, en su núcleo familiar, presenta ingesta de una piedra
y acude al área de la emergencia donde se evidencia esto, ¿no? A su vez, vemos que acude nuevamente semanas posteriores por haber tenido de otros objetos, o sea, en este caso de varias piedras que son evidenciadas a nivel de aquí del marco colónico, y vemos esa radiolucidez. En este caso no es similar a nivel de, no es similar a la densidad de metálica, pero que sí podemos evidenciar. Este es el mismo paciente, ¿verdad? Disculpen los sonidos y se está interponiendo en la clase. Y bueno, el siguiente control radiológico no fue necesario en vista de que se evidenciaron a través de las heces la salida de estas piedras que están en este caso a nivel gastrointestinal. Y aquí vemos que la misma paciente eh, presenta una ingesta también de una imagen circunferencial con densidad metálica y bueno, mm, muy similar a lo que vendría siendo a la imagen que correspondería a una moneda. Y en este caso, en los controles posteriores, vemos que la paciente también tiene una expulsión a través de las heces sin ningún tipo de complicaciones a nivel gastrointestinal. ¿Qué tenemos que llevarnos como conclusiones de esta parte? Bueno, que el hilo funcional es básicamente un hilo localizado, es decir, hay un asa de centinela, hay un hilo dinámico que en este caso es generalizado. Como conocemos, el hilo es básicamente la disminución del peristaltismo a nivel de esas asas intestinales, y la obstrucción mecánica es básicamente la producida a nivel de ya sea a nivel de intestino delgado o intestino grueso, que es lo que nos da la patología de la obstrucción intestinal. ¿Cómo se va a ver o qué vamos a pensar de las causas con respecto a los hilos localizados? Cuando son las asas que vemos que están dilatadas a nivel de hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, ya son correspondientes a las causas que vemos a nuestra izquierda, a nuestra derecha, perdón, que son la colecistitis, pancreatitis, apendicitis, diverticulitis o las úlceras, en este caso renal ureteral. Y como vemos acá, que es el lanza centinela, en este caso, como vemos que está a nivel de hipocondrio izquierdo, muy probablemente en este caso, en el contexto, gracias al paciente, la clínica que está presentando, que es asociada a pancreatitis, vemos esta dilatación de la asa intestinal que corresponde a ese asa centinela. No vemos que la dilatación sea mayor de 3 centímetros o con los signos radiológicos que antes describimos para una obstrucción intestinal, ¿no? Y bueno, básicamente están señaladas lo que les estoy mencionando, esta dilatación de estas asas y esas asas centinelas por las flechas blancas. En el hilo generalizado, se ha descrito fácilmente que las causas a nivel del postoperatorio o los desequilibrios metabólicos, como antes lo había mencionado en la clase anterior, como la cetoacidosis, y básicamente vemos que hay esta dilatación generalizada de todas las asas intestinales, que básicamente es un hilo dinámico, es decir, no hay peristaltismo, no hay presencia de borborismo o a nivel clínico. Y este paciente, bueno, ya sea en posición de cúbito supino, como es la imagen A, o en decúbito en posición erecta, en bipedestación, perdón, vemos como no hay presencia de niveles hidroaéreos, o por lo menos signos característicos, ¿verdad? Que nos puedan, digamos, hacer sospechar presencia de algún tipo de obstrucción. Vemos cómo están las asas intestinales del grueso, que son las flechas blancas continuas, las discontinuas pertenecen al intestino delgado, y en su defecto podemos ver que en las flechas negras es la presencia de gas que está a nivel de ya el colon sigmoide o la parte terminal de nuestro intestino grueso, perdón. Que vamos a, como comparación, cuáles van a ser nuestras características o qué es lo que vamos a diferenciar o cómo vamos a diferenciar una de la otra eh, qué es lo que vamos a considerar normal, cuál va a ser ese hilo localizado, generalizado o esas obstrucciones tanto de intestino delgado como intestino grueso. Vamos a ver que, bueno, el aire va a haber presencia tanto en el hilo